Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos un domingo más, Señor, como familia, Señor, como hijos tuyos, para alabarte, adorarte, Señor, para derramar nuestros corazones delante de ti, pero también para escuchar tu palabra, Señor. Te pedimos que prepares nuestros corazones para que podamos estar atentos y dispuestos a lo que tú quieras hablarnos el día de hoy, Señor. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. El día de hoy vamos a ver un pasaje, ¿no?, que tal vez ya lo has leído varias veces e incluso escuchado prédicas acerca de este pasaje, que es la parábola del sembrador, ¿no? Entonces, me gustaría nada más hacer como esta invitación. Podríamos leerlo, ¿no?, orar y después irnos a nuestra casa, ¿no? Porque realmente es el mismo Señor Jesús el que explicó la parábola, y entonces en ese sentido no habría mucho más que decir, aparte que justo el título o el tema de lo que trata la porción de hoy es el poder que hay en la palabra de Dios, ¿no? Entonces la invitación que me gustaría hacerte es, a veces cuando escuchamos o pasamos por temas que a lo mejor ya has visto muchas veces, de pronto puede ser como, ya me lo sé, ¿no? Ya he escuchado, justo acabo de escuchar una prédica bien buena de tal pastor y demás, pero que estemos dispuestos, justamente que tengamos un corazón, como vamos a ver más adelante, ¿no?, que hoy pueda nuestro corazón estar o ser buena tierra fértil para lo que Dios quiera hablarnos el día de hoy. Decía Pablo, ¿no?, para mí no es gravoso repetir las mismas cosas y para ustedes es seguro. Entonces escuchemos el mensaje con esa actitud el día de hoy. Ok, Lucas capítulo 8, dice el versículo 1, vamos a leer del 1 al 3 primero. Dice: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Entonces, recordarás que la semana pasada, en el capítulo 7, que estuvo por acá el pastor Josué, vimos la parte cuando el Señor Jesús es invitado a la casa de Simón el fariseo, ¿no?, y la mujer que viene y unge este perfume en sus pies, ¿no? Entonces, después de esa escena, dice aquí que Jesús salió de ahí e iba por todas las ciudades, no hacía diferencia, todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. Hemos visto cómo el Señor Jesús a lo largo de su ministerio ha tenido muy claro a lo que Él ha venido, ¿no? Ha dado muestras de su poder, ha sanado enfermos, lo leíamos en los capítulos pasados, ¿no? Ha sanado enfermos, ha dado vista a los ciegos, incluso cumpliendo profecías que estaban anunciadas en el libro de Isaías. Pero eso era como una demostración, ¿no?, para que hubiera evidencia de que efectivamente Él era el Mesías, ¿no?, porque estaba anunciado que solo el Mesías iba a poder hacer todo lo que el Señor Jesús estaba haciendo. Pero vemos aquí una vez más que está cumpliendo el propósito al cual ha venido el Señor Jesús, ¿no? ¿A qué es? Predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios a todos los lugares, todas las ciudades y aldeas. ¿Y en qué sentido? Pues justo eso, ¿no? Que Dios había mandado a su Hijo unigénito para morir por nuestros pecados, porque nosotros estamos muertos espiritualmente, necesitamos un Salvador. Y he aquí el Salvador, ¿no?, que había venido al mundo para librarnos de la muerte eterna. Y dice que los 12 estaban con él, los 12 discípulos y algunas mujeres. Y a Lucas se le hace relevante hacer esta distinción, ¿no? O sea, dice los 12, y normalmente vemos que es común que Lucas de pronto los mencione, o en otros evangelios vemos, ¿no? Y Jesús estaba con sus discípulos o estaba con los 12. Pero aquí hace la especificación, dice, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. Es decir, algunas mujeres estaban dentro del grupo de seguidores que iban
en su ministerio itinerante del Señor Jesús. Y nos menciona al menos a 3 de ellas. Al final de los versículos que leímos dice, y muchas otras, pero nos menciona a 3. Dice María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Algunos estudiosos de la Biblia especulaban, ¿no?, de si había liberado o si el Señor Jesús había hecho algo más en María Magdalena, ¿no?, que a lo mejor era una mujer que vivía en inmoralidad y demás, pero realmente son puras especulaciones. Lo que nos dice el texto es que era una mujer que tenía 7 demonios y el Señor Jesús la liberó de esa vida. También nos menciona a Juana, dice mujer de Chuza, no le pongan así a su hijo, por favor, ¿no? Chuza, mujer de Chuza, intendente de Herodes, ¿no? Entonces tenemos a la esposa de un oficial, ¿no?, o de un, diríamos hoy, ¿no?, como un funcionario público que tenía una posición, pues, de privilegio, una posición elevada, ¿no? Era intendente de Herodes. Esta parte de intendente podría ser como entendida como quien se encargaba de todos los asuntos financieros de Herodes. Entonces, ustedes saben que pues, el tema del dinero siempre es importante y no se lo delegas a cualquiera, ¿no? Entonces, Chuza tenía una posición importante y Juana era la esposa de Chuza. Dice, y Susana, de Susana no sabemos mucho, solo su nombre, pero entonces tenemos a estas 3 mujeres y Lucas mencionándonos cómo también había mujeres en el ministerio del Señor Jesús. Y es que el Señor Jesús vino a dignificar la posición que tenían las mujeres en esa etapa, ¿no?, o en esa época, perdón. Sabemos, por ejemplo, que los rabinos judíos normalmente no enseñaban a las mujeres, ¿no? Decía ahí también el texto que estas mujeres servían al Señor Jesús. Entonces, por un lado, ellas estaban apoyando económicamente con sus recursos materiales al ministerio del Señor Jesús. Eso no era tan inusual, ¿no? De acuerdo digamos, a los estudios que hay, eso sí podía pasar, que mujeres que tenían cierto poder adquisitivo por la familia de la que venían, apoyaban a algunos rabinos. Lo que no era común es que hubiera mujeres siguiendo a rabinos y mucho menos rabinos enseñando, permitiendo a mujeres que estuvieran dentro del grupo donde ellos estaban enseñando. Entonces el Señor Jesús viene a dar les decía, como a dignificar el papel de la mujer. Y recordando un poco Gálatas 3:26, ¿no?, donde dice, no hay varón ni mujer, no hay griego ni judío, ¿no? Está en Gálatas 3, del 26 al 29. Dice, sino ahora todos somos uno en Cristo Jesús. Sí hace la distinción Lucas, pero para el Señor Jesús, en ese sentido, todos eran sus seguidores, ¿no? Tanto hombres como mujeres, no había distinción, sino eran todos pecadores que se sabían necesitados de un Salvador y que estaban ahí por el mensaje de salvación que había estado predicando el Señor Jesús. Ahora, esto también nos revela una parte del carácter del Señor Jesús, porque si bien la Biblia dice que hay más bienaventuranza en dar que en recibir, y es verdad, lo dice la Biblia, también nos revela, les decía, esta porción, un rasgo de carácter humilde en el Señor Jesús, porque ponte a pensar un poco y a veces cuando alguien te quiere dar algo, nuestro primer impulso es decir, no, ¿cómo crees? Muchas gracias, no, de verdad, no, oye, pero no, de verdad, no, y a veces puedes decir que es por pena, ¿no? Pero la verdad es que, pues sabiendo cómo es nuestro corazón y cómo lo describe la Biblia, muchas ocasiones puede ser orgullo lo que nos lleva a decir, no, espérate, yo no necesito que me des nada, ¿no? Hay a veces una autosuficiencia en nuestros corazones. Y el Señor Jesús no es que necesitara, así como normalmente aquí en el tiempo de diezmos y ofrendas decimos, el Señor Jesús no es que necesite nuestro dinero, ¿no? Es un acto de adoración, ese tiempo de diezmos y ofrendas. Acá era lo mismo, el Señor Jesús
pudo haber aparecido, así como apareció la moneda en el pescado para pagar los impuestos, así pudo haber aparecido los recursos necesarios para haber financiado su ministerio. El Señor Jesús es dueño de todo, no necesita nada. Pero, por un lado, le permite a estas mujeres servirle de esa manera, ¿no? Como el día de hoy mucha gente también lo hace así, ¿no? No solo da sus recursos en adoración, sino es una manera de servir. Hay gente que dice, mira, yo a lo mejor no puedo estar, o sea, puedo ir y escuchar y congregarme, no puedo servir, pero de manera a lo mejor con mis manos, pero el Señor ha puesto en mi corazón servirle dando de mis recursos, de lo mucho que Él me ha dado, ¿no? Y así hacían estas mujeres. El Señor se los permite y vemos, les decía, este rasgo de humildad en el Señor Jesús, donde no tiene una actitud de decir, espérate, yo soy el Señor, yo no necesito. Y aunque así era, tenía humildad para depender, y así fue su ministerio, dependía de los demás. Y en este caso, aquí estamos viendo cómo en gran medida también de estas mujeres que apoyaban su ministerio. Ahora, por otro lado, también vemos que si te pones a pensar quiénes son normalmente los personajes principales como en el ministerio del Señor Jesús, pues seguramente te van a venir a la mente los discípulos, por ejemplo, ¿no? Pedro, ¿no? Pero no es común a lo mejor que te vengan a la mente estas mujeres. Juana, por ejemplo, si de pronto te preguntan, ¿no? ¿Y ubicas a Juana que apoyaba en el ministerio del Señor Jesús? La verdad es que diría, pues, no lo ubico, ¿no? Y entonces esto nos llama también a, muchas veces podemos no estar en el centro, digámoslo así, no estar en el centro del ministerio sirviéndole al Señor Jesús, pero lo que te haya puesto a hacer el Señor Jesús, recuerda que todo es importante. Ellas, aunque no estaban en la escena principal, ¿no? O en las escenas principales del ministerio del Señor Jesús, y las que dicen, y otras muchas, ni siquiera sabemos sus nombres, pero fueron una pieza clave para lo que hizo, para la obra del Señor Jesús, ¿no? Entonces, que podamos estar en ese sentido o tener una convicción de no hay un servicio pequeño, no hay un servicio, hay servicios que a lo mejor pueden ser más vistosos que otros, pero no hay servicios que valgan más o que valgan menos para el Señor Jesús. Todo el servicio, cuando es en adoración y con el corazón correcto hacia el Señor, cualquier servicio es valioso para el Señor. Y así lo recibe de esa manera. Ahora, decíamos esta parte, ¿no? De cómo el Señor Jesús pues iba predicando esta parte de que había venido Él a morir por nuestros pecados para que fueran perdonados, ¿no? Nuestros pecados. Y los versículos que siguen, les decía, es la parábola del sembrador. Entonces seguramente si tienes un tiempo de creyente ya la has escuchado, ya la has leído, la has estudiado, has hecho tu devocional ahí tal vez, ¿no? Pero recordar lo importante que es el corazón con el que recibimos la palabra, ¿no? Cuando estaba estudiando esta porción, leía una historia ahorita se las voy a leer para no inventarles, pero básicamente es cómo necesitamos tener un corazón dispuesto a recibir el perdón del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor ya lo hizo todo. Él ya pagó por nuestros pecados. ¿Qué nos toca a nosotros? Aceptar ese sacrificio del Señor, recibir y abrazar ese perdón. Porque hay mucha gente que, aunque puede creer que la Biblia es verdad, aunque puede decir, yo sí creo que Jesús haya sido el Hijo de Dios, históricamente, intelectualmente pareciera ser todo cierto, hay gente que en su corazón dice, pero aún así no me interesa, ¿no? Y cuando es así, el Señor no puede, en ese sentido, no te obliga, ¿no? Permíteme decirlo así, no puede hacer nada más por ti. ¿Por qué? Porque no te va a obligar a estar donde no quieres y no te va a obligar a estar con quien no quieres estar.
Les voy a leer esta historia que leía que me gustó. Dice: condenado por fraude postal en 1830, George Wilson fue condenado a muerte. Pero como el hermano de Wilson le había hecho un gran servicio personal a Andrew Jackson, el presidente Jackson le escribió un indulto a George Wilson. Sin embargo, cuando le entregaron el indulto en su celda, al que estaba condenado a muerte, Wilson se negó a aceptarlo. El condenado a muerte se negó a recibir el indulto. Entonces, ¿qué se supone que debían hacer? Cuando el caso llegó a la Suprema Corte de Justicia, el presidente del Tribunal Supremo, John Marshall, escribió esta decisión: un indulto es una hoja de papel cuyo valor está determinado por la aceptación de la persona a la que se perdona. Si se rechaza, no es perdón en absoluto, simplemente un pedazo de papel. Por lo tanto, George Wilson debe ser ahorcado. Le habían ofrecido el indulto a esta persona, le dieron la libertad en su libre albedrío, podríamos decir, le dieron la opción de decidir: ¿quieres vivir o quieres morir? Y él decidió, a pesar de tener el indulto del presidente, directamente del presidente, dijo: no lo acepto, quiero ir a la horca. Y es algo tan gráfico, ¿no?, que de pronto es así, ¿no? Predicamos el evangelio y todo es tema de un corazón dispuesto, que mucha gente dice: no, gracias, no lo quiero, no quiero recibir. Pero eso no nos debe desanimar a nosotros a seguir predicando el evangelio, y aún nosotros, y ahorita lo vamos a platicar, aunque específicamente podríamos entenderlo, toda esta parte que vamos a leer, como un tema de salvación, ¿no? Y tú dices: bueno, pero yo ya soy salvo, ¿no? Yo no estoy en este caso. Muchas veces nos podemos estar negando, no a recibir un indulto en ese sentido, de decir: no quiero ser salvo, porque tal vez ya eres salvo, pero sí nos negamos a recibir el consejo del Señor, cuando te dice qué debes hacer, por dónde te debes ir, que te dicen: no hagas este negocio, no te vayas a ese trabajo, y te niegas o nos negamos a recibir ese consejo del Señor, y al final terminamos como este personaje, ¿no? Terminamos ahorcados por no haber seguido, en un sentido, por no haber seguido el consejo del Señor. Vamos a seguir leyendo. Dice versículo 4: juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino, y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó, porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, primero, como en muchas escenas del ministerio del Señor Jesús, vemos que una gran multitud lo está siguiendo. No poca gente, sino una gran multitud. Era común que enseñaba a grandes grupos, tan es así que en los otros evangelios sinópticos, en Mateo y en Marcos, cuando narra esta escena, aquí no lo dice, pero en esos dos evangelios dice que Jesús se tuvo que subir a una barca, ¿no?, que usaba como de podio, ¿no?, para estar un poco más elevado y poder hablarle a toda la gente y que lo vieran y lo escucharan bien. Ahora, dice, leíamos ahí, les dijo, bueno, de cada ciudad venían de él, dice, y les dijo por parábola. Ya hemos platicado de esta parte de las parábolas, ¿no? Cómo es una historia terrenal. Habíamos dicho anteriormente que es una parábola, una historia terrenal con un significado celestial. Pero si nos fuéramos un poquito más al original, podríamos decir, de la palabra parábola, significa, o la puedes entender como tirar al lado de, ¿no? Entonces, de alguna manera es algo que, o una historia, digámoslo así o expliquémoslo así, tirada al lado de una verdad, ¿no?
Ahora, en principio, y también lo vamos a platicar un poquito más adelante, y solo como para hacer ahí la precisión, hay que ver que aquí el Señor Jesús se va directo a una parábola. No es que esté explicando algo y después ponga una ilustración y diga, bueno, voy a dar esta parábola para que me entiendan. Se va directo a la parábola y después él mismo nos va a explicar a qué se refiere con la parábola. Ahora dice, el sembrador salió a sembrar su semilla. Normalmente esta, como les decía al principio, es conocida como la parábola del sembrador, pero muchos dicen, a lo mejor más que del sembrador, porque como tal la parábola no trata del sembrador, sino más que del sembrador, pudiera ser como la parábola de las tierras o de los tipos de tierra, ¿no? Porque el sembrador, digamos, no cambia, es el mismo sembrador, ¿no? La semilla tampoco cambia. ¿Qué es lo que cambia? El tipo de tierra donde va a caer la semilla. Ahora, leíamos ahorita en el texto, ¿no? Cómo salió el sembrador y empezó a regar la semilla y una cayó al lado del camino. Son 4, ¿no? Leíamos, una cayó al lado del camino, otra cayó en pedregales, otra entre espinos y una finalmente en buena tierra. Son 4. Y podrías decir, bueno, ¿y por qué este sembrador? O sea, ¿por qué le echa las piedras, no? O sea, si lo está haciendo con la mano, ¿por qué no lo echó todo en la buena tierra para que todo diera fruto, no? Pero hay que ubicarnos un poquito en el tiempo, cómo se sembraba. El día de hoy, normalmente, y aparte con toda la tecnología y maquinaria que existe hoy, pero el día de hoy normalmente se ara la tierra y luego se echan las semillas. En ese tiempo era al revés. Dispersaban o aventaban, ¿no? que le llamaban boleo, aventaban así con boleo las semillas y después araban la tierra. Entonces en realidad no sabías dónde había caído la semilla, porque por encimita podría parecer pura, todo igual, todo tierra, pero ya cuando empezaban a arar decías, uy, aquí hay piedras, ¿no? Híjole, acá pues, hay hay espinos, ¿no? O aquí está, por ejemplo, los de al lado del camino, esta tierra ha sido tan pisada, ¿no? Que está muy comprimida y va a ser difícil que la semilla germine ahí mismo, ¿no? Ahora, vamos viendo los 4 tipos de tierras. Dice primero que cayó junto al camino, ¿no? Decíamos, esto es, ahora sí que donde caminaba la gente y como les decía, normalmente por tanto el paso, ¿no? El caminar de la gente, incluso has visto, nada más como para que tengamos, has visto algún lugar donde hay mucho pasto y de pronto, de tanto que ha pasado la gente, como que o ya está seco o ya de plano no hay pasto sino pura tierra y dices, o hasta las hormigas, ¿no? De pronto van haciendo así todo su camino. Aquí en Querétaro que hay mucha hormiga roja, por ejemplo, y abren su camino de tanto pasar, aplastan el pasto, ¿no? Un poco era eso, la tierra está tan pisada, ¿no? Que no podía crecer porque el suelo era demasiado duro. Por eso dice, cayó junto al camino y fue hollada, eso en otras versiones se traduce como fue pisoteada, y las aves del cielo la comieron. Luego dice, el segundo tipo de tierra, dice, dice el versículo 6, otra parte cayó sobre la piedra y nacida, ¿te das cuenta? Aquí sí nació, sí alcanzó a nacer, dice, pero se secó porque no tenía humedad. Sí nació, pero se secó porque no tenía humedad. Normalmente la tierra donde había pedregales, el suelo, o sea, la cantidad de tierra era muy delgada, ¿no? Entonces, a lo mejor sí alcanzaba a echar raíz, pero no lo suficiente para que pudiera obtener sus nutrientes. Y entonces, pues se secaba rápidamente. Ya sea, aquí dice porque no tenía humedad, ¿no? En otras versiones dice porque el sol la secaba. Luego, el tercer tipo de tierra que nos dice aquí el texto es entre espinos. Dice el versículo 7, otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Entonces, podemos ver que lo que cayó en los espinos era tierra fértil, ¿no? Tan fértil que hasta los espinos crecían. Sin embargo, empezaron a crecer a la par los espinos
y lo que estaba saliendo de la semilla, pero ¿qué fue? Ganaron los espinos y ahogaron el crecimiento de la semilla, ¿no? Y no pudo haber una cosecha productiva. Y finalmente describe lo que es la buena tierra. Dice el versículo 8, dice, y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por 1. Entonces tenemos finalmente la buena tierra, donde cae la semilla, nace, no solo nace, crece, hasta el punto que lleva fruto al 100 por 1. ¿No? ¿Qué es el 100 por 1? Pues que por cada semilla va a dar 100 frutos. ¿No? Y entonces, digamos que cuando en una primera instancia, cuando la gente o la multitud escuchó esta parábola, no era algo, a lo mejor de pronto para nosotros leerlo en esta época, y aparte que pues, no somos gente de campo, sino gente de ciudad, o a menos que tengas algún tipo de conocimiento o estudio sobre la tierra, pero para nosotros podría ser algo como, ¿de qué está hablando, no? Para ellos, hablando desde este punto de vista, no era algo extraño, ¿no? Porque era la manera en la que cosechaban y cultivaban su alimento, por ejemplo, ¿no? Entonces para ellos era, bueno, ¿qué querrá decir, no? O sea, eso no era extraño, y a lo mejor había, como aquí, ¿no? Que hay gente de todo tipo de profesiones, actividades, oficios, y a lo mejor muchos han de haber pensado, ¿de qué estará hablando? Pues de que tenemos que tener más cuidado donde echamos las semillas. O que hay que regar mejor, hay que buscar semillas que sean más resistentes, ¿no? Pudieron haber pensado muchas cosas, pero no les era extraño lo que estaban escuchando en ese sentido. Y leíamos finalmente, decía, hablando estas cosas, decía gran voz, el que tiene oídos para oír, oiga. Y ahorita vamos a ver cómo el Señor Jesús nos va a explicar qué significa cada parte, pero solo quedarnos esta idea, cómo da esta parábola el Señor Jesús de la semilla, y piensa cómo es una semilla, ¿no? O sea, si alguna vez has tenido oportunidad de ver una semilla de algo y ubicar cómo, pasado el tiempo, habiendo las condiciones correctas, una buena tierra, un buen cuidado, un buen riego, cómo puede llegar a crecer algo tan grande y a dar, como dice aquí el texto, tanto fruto de algo tan pequeño, ¿no? O sea, es algo que cae en la tierra, ¿no? Y en ese sentido se vuelve algo, si lo comparas en proporción de lo que era, se vuelve algo gigantesco, ¿no? Les decía, y al final dice, el que tiene oídos para oír, que oiga. Y dices, bueno, pero ¿por qué decía eso, no? Pues yo creo que todos tenían oídos, ¿no? Básicamente es los que están dispuestos espiritualmente, ¿no? A escuchar, ¿no? ¿Tienes oído para escuchar esto? Y sobre todo porque a continuación viene el Señor Jesús a explicarnos primero el propósito de las parábolas, ¿no? Él mismo nos lo va a decir y luego nos va a dar la explicación ya como tal de la parábola. Dice, sigamos leyendo, dice el versículo 9, y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Y él dijo, a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. ¿Te acuerdas en semanas pasadas cómo veíamos a Juan el Bautista mandando a dos de sus seguidores a preguntarle al Señor Jesús, oye, ¿eres tú o tenemos que esperar a otro más? No tuvo reparo en preguntarle, tenía esa confianza, y aquí vemos a sus discípulos, se pudieron haber quedado, ¿no? Así como ¿de qué habla? Híjole, no sé, pues tú haz el que entendiste. ¡Wow! ¿No? Pero otra vez, no están ahí siguiendo al Señor solo por seguirlo. En realidad saben quién es Él, quieren aprender de Él, quieren tomar y abrazar cada palabra que dice, y eso no puede ser posible si no entienden lo que está queriendo decir el Señor Jesús. Y tienen la confianza y le dicen,
Señor, ¿qué significa esta parábola? ¿No? Y es curioso lo que les contesta el Señor Jesús, ¿no? Les dice, a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. ¿A vosotros? ¿Quiénes son vosotros? Pues sus discípulos, porque fueron los que le preguntaron, ¿no? Dice, a ustedes les es dado conocer los misterios del reino de Dios. Acuérdate que en la Biblia la palabra misterio no es como lo entenderíamos el día de hoy, como algo oculto, sino más bien algo que fue revelado. Entonces, ¿qué les está diciendo? A ustedes que son mis discípulos, les ha sido dado que puedan conocer lo que ha sido revelado, ¿no? Que antes era un misterio, pero ya no, que ha sido revelado acerca del reino de Dios y que el mismo Señor Jesús les ha estado revelando acerca del reino de Dios. A ustedes que son mis discípulos. Dice, pero a los otros, ¿no? Entonces dices, ¿cuáles son los otros? Pues los que no son sus discípulos, por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Y les decía, es curioso porque, como decíamos al principio, pensaría, o como yo les decía al principio, pensaría, o de pronto podríamos decir, bueno, la parábola es una especie de ilustración para que entendamos mejor algo que el Señor Jesús nos está explicando. Pero aquí el Señor Jesús dice completamente lo contrario. Dice, a los otros por parábolas les explico para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Y dices, ¿pero por qué? O sea, yo pensaría que quiere que todos escuchen, vean, entiendan lo que Él está diciendo. Ahora, acompáñame a Isaías 6, Isaías capítulo 6, versículo 9, Isaías Isaías 6, 9. Dice, y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Dice el 10, engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Y de alguna manera el Señor está haciendo referencia a esta parte de Isaías cuando el pueblo había estado siendo rebelde y no se habían apartado del Señor. Un corazón rebelde, un corazón duro, ¿no? Y que tiene que ver con todo lo que estamos leyendo y que vamos a seguir leyendo, ¿no? Que nos va a explicar el Señor Jesús a qué se refiere la tierra, donde va a caer la semilla. Pero entonces esto nos da el sentido de por qué dice, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. ¿Por qué? Más bien lo que está diciendo el Señor Jesús es, ¿has creído? ¿Tienes un corazón dispuesto a creer? ¿No has creído, pero quieres saber de qué estoy hablando? ¿No hay dureza en tu corazón para rechazarme? Vas a poder entender, ¿no? Tus ojos van a ver y realmente vas a ver, tus oídos van a oír. Y no solo vas a oír, sino que vas a entender lo que estoy diciendo, ¿no? Otra vez, como le dijo a sus discípulos, les van a ser revelados los misterios, ¿no? A ustedes del reino de Dios. Pero si tienes un corazón duro, rebelde, que a lo mejor se ha apartado de mí o que ni siquiera más bien en ese sentido se ha acercado, entonces vas a ver y no vas a, o sea, como dicen luego, estás viendo y no ves, ¿no? Así va a ser, estás viendo y no ves, no vas a ver y vas a escuchar lo mismo que todos, pero no vas a entender, ¿no? Por eso como luego dicen, ¿no? O incluso como creyentes, más bien, me regreso un poquito, incluso como creyentes de pronto tenemos o deberíamos tener cuidado cómo estamos escuchando cuando venimos a la iglesia o por ejemplo los miércoles que nos conectamos o cómo estás leyendo tu Biblia. ¿Lo estamos leyendo porque es lo que toca? ¿No? Porque pues, los domingos hay que
peinarnos muy bonito, ir a la iglesia y pues ver que sí voy, porque cuando no voy me dicen, oye, no has venido, y no quiero que me digan que no he ido, entonces pues voy a ir a la iglesia, o porque está padre y está bonito venir con los hermanos y saludarlos. O sea, todo eso está bien, pero ¿por qué estás viniendo en realidad? ¿Cómo estás escuchando la palabra de Dios? Cuando te conectas en tu casa, cuando escuchas una prédica, cuando lees o leemos la palabra. Porque a veces podríamos estar, aun cuando ya hemos creído y ya hemos sido salvos, podríamos estar teniendo esta misma actitud, ¿no? Con un corazón poco sensible a eso, ¿no? De decir, les decía al inicio, ya me lo sé, eso ya lo escuché, ya lo leí, no, de hecho lo escuché con el pastor fulano de tal que lo explica, wow, ¿no? Entonces ya, el Señor siempre tiene algo más que decirnos, no importa las veces que hayas pasado por el mismo capítulo, por el mismo porción, por el mismo pasaje, el Señor día con día quiere hablarnos, todos los días. Pero entonces, volviendo a nuestro texto, les decía, ¿no? Para que viendo no vean y oyendo no oigan. Entonces, el Señor les está hablando con esta parábola, les explica por qué les está hablando con esta parábola, y básicamente algunos comentaristas dicen, ¿no? o ilustran qué es una parábola. Dicen algunos, es como si tuvieras, el escuchar una parábola o leer una parábola del Señor Jesús es como si tuvieras muchas puertas y necesitas una llave para poder abrir la puerta correcta, poder pasar y obtener toda la riqueza que hay o el significado que hay en esa parábola, ¿no? Entonces es como necesitas comprender la clave de esa parábola para entenderla. Afortunadamente el Señor Jesús no es como de, pues ahí búsquenla, ¿no? A ver si encuentran la llave, buena suerte, ojalá la encuentren, ¿no? Sino el Señor Jesús nos va a explicar en un momento más cuál es la clave, cuál es esa llave que necesitamos para entender la parábola. Sigamos leyendo, dice el versículo 11. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Ahí está la clave, ¿no? Esta es la llave que necesitamos y el Señor mismo nos está diciendo, esta es la llave que necesitas para entrar a la puerta y entender lo que estoy diciendo. La semilla es la palabra de Dios. Ahora, vamos a leer todo el texto y nos regresamos, del 11 al 15 y nos regresamos y lo vamos comentando. Dice, esta es pues la parábola, la semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Entonces, el Señor nos dice cuál es la llave y qué significa cada cosa, nos va a explicar, ¿no? Acuérdense que eran 4 tipos de tierras, pero nos da la clave principal que dice la palabra, la semilla es la palabra de Dios. Entonces, vamos con la primera parte dice el versículo 12, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. ¿Te acuerdas que explicábamos hace rato, ¿no? Los de junto al camino, hablando desde el punto de vista, pues, ¿cómo se dirá?, de agricultura o así. Decíamos, es un camino que ha estado muy pisoteada la tierra, está muy comprimida, muy dura, y es difícil que ahí algo germine. Ok, entonces, otra vez, los de junto al camino vienen, escuchan,
Pero ¿qué pasa? Viene el diablo y quita de su corazón la palabra, ¿no? ¿Qué pasó aquí? Sí escucharon el mensaje de salvación, escucharon la palabra, pero ¿qué crees? Que Satanás conoce el poder que tiene la palabra de Dios. A veces nosotros mismos dudamos pues del poder que puede tener la palabra de Dios, ¿no? Cuando nos ha prometido algo en la Biblia, ¿no? Una promesa general que como creyentes tenemos, o alguna promesa en particular que te haya dado a ti el Señor, y a veces dudamos y decimos, ¿será, no será? Es que humanamente todo parece que no va a ser, aunque el Señor me habló. Pero ¿sabes qué? Que Satanás conoce el poder que tiene la palabra de Dios. Por eso llega la palabra a estos que cayeron en el camino, a este tipo de tierra o de corazón, ¿no? Que la tierra sería el corazón de la persona. ¿Y qué hace? Viene en el momento adecuado Satanás, dice, y quita de su corazón la palabra, que en la parábola eran los pájaros que venían y robaban la semilla, ¿no? Es Satanás, se lleva la palabra, pero viene el momento justo, no viene antes porque no tiene que llevarse, viene una vez que has escuchado la palabra, viene y la roba. Y decíamos hace rato, esto aplica tanto para aquel que todavía no ha creído y que dice, sí, híjole, es que lo invité y se escuchó y estuvo bien atento y dijo que, le pregunté al final, ¿qué te pareció el mensaje, ¿no? Cuando traes a un invitado a la iglesia no creyente y te dice, estuvo bonito, ¿no? Y ves como que algo le movió, pero ¿qué pasa? Luego viene Satanás en forma de muchas cosas, ¿no? De distracciones, pueden ser N cantidad, o sea, Satanás puede usar N cantidad de situaciones, de cosas para robar esa palabra, ¿no? Y dices, ¿qué pasó? Pues parecía que sí iba a creer, pero pues como que al final ya no. ¿Qué pasó? Robó Satanás la palabra. Pero también a nosotros como creyentes nos pasa. ¿Te ha sucedido que estás estudiando, estás en tu devocional, estás leyendo, dices, por fin me voy a apartar un poquito, y cuando estás leyendo todo pasa? Llega el del agua, ¿no? El agua Bonafont, y tocan la puerta y en ese momento pasa el gas que habías estado esperando y que no había pasado y dices, y ya no tengo, ayer me bañé con agua fría, ¿no? Y en ese momento quien no te había hablado desde hace un montón de tiempo te marca, te manda un WhatsApp y todo empieza a sonar, todo pasa, ¿no? Y Dios acababa de hablarte, acababa de darte palabra, ¿no? ¿Y qué pasa? Viene Satanás y usa N cantidad de distracciones y roba esa palabra porque lo que te había dicho el Señor ya como que se difuminó. Dice ahí, para que no crean y se salven. Les decía, Satanás sabe el poder que tiene la palabra de Dios y que es tal que es para salvación, que si cae y germina y da fruto, esa persona va a ser salva y Satanás no quiere eso. No solo no quiere que el no creyente sea salvo, sino que tú y yo en nuestro caminar con Cristo, en ese sentido, no seamos salvados cada día, digámoslo así, del Señor. No hablo de una salvación eterna, porque una vez siendo salvos ya lo somos, sino de estar caminando con el Señor, ¿no? Del consejo que te puede dar el Señor todos los días, esa guía que te da, también en nosotros como creyentes nos la quiere arrebatar. Esos son los del camino. Luego siguen los que cayeron en pedregales, ¿no? Dice, los de sobre la piedra son los que habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. A lo mejor has conocido a alguien así, ¿no? Le predicas tú o le predica alguien más, va a la iglesia, escucha el mensaje o una conferencia especial, ¿no? No sé, una de adicciones, ¿no? Y que conoces a alguien que tiene problemas con eso, lo llevas y no, estuvo bien bonito y lo ves llorando y dices, o sea, ya hizo Dios su obra, ¿no? Y sale llorando y a lo mejor hasta pasa para que oren por él y todo, ¿no? Y aquí dice, recibió la palabra con gozo, creyó por algún tiempo y dices, ya le regalé su Biblia y le das un poco de seguimiento, ¿no? Y te dice, no, sí estoy leyendo y pues no le entiendo mucho, pero está padre. ¿Y qué pasa después? Viene el tiempo de alguna prueba y se apartan. ¿Qué pasó? No había raíces. Se alcanzó a crecer un poquito, pero no había raíces suficientes
para que viniera la prueba y aguantara fuerte, ¿no? Dice, ok, luego vamos con el siguiente tipo de tierra. Dice, la que cayó entre espinos. Estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Entonces, decíamos hace rato, era tierra fértil, tan fértil que incluso crecieron espinos, ¿no? Entonces cae entre espinos, crece, pero ¿qué pasa? Los espinos, decíamos al principio, los espinos ahogaron la semilla. Y aquí dice, yéndose, son ahogados. ¿Cuáles son los espinos en este caso? Los afanes, las riquezas y los placeres de la vida, y entonces no hay fruto, ¿no? Me llama la atención que aquí dice, yéndose. O sea, sí cayó, sí escuchó, a lo mejor creyó, ¿no? Pero dice después, se fue. Aquí no es como Satanás que la primera parte que viene y arrebata, sino aquí dice, se fue, ¿no? ¿Y por qué se fue? ¿Qué lo ahogó? ¿O qué lo motivó para irse? Otra vez, los afanes y las riquezas y los placeres de la vida. Y eso no le permitió dar fruto, ¿no? Y les decía hace rato, incluso como creyentes nos puede pasar, ¿no? Que de pronto estamos afanados por todo esto, ¿no? Las riquezas, los placeres de la vida. Ponle el título que quieras, ¿no? En el caso de cada quien. Puede ser tu trabajo, puede ser un tema de salud, que no quiere decir que no te preocupes, ¿no? Pero es como veremos el siguiente domingo, ¿no? Como los discípulos van con el Señor Jesús les dice, vamos a pasar del otro lado, vamos a ir a la otra orilla. El Señor Jesús se los dijo, y aún así apenas empieza a mover ahí el bote y, Señor, despierta que perecemos, ¿no? Pero el Señor les dijo, nunca les dijo, vamos a subirnos, pongamos chonguitos y a ver, ojalá nos toque un buen clima y ojalá podamos pasar. Les dijo, vamos a pasar al otro lado. El Señor ya lo había dicho, ¿no? Y así a veces nosotros, ¿no? El Señor nos ha prometido que no nos faltará lo básico, ¿no? Que suplirá nuestras necesidades, que somos más importantes que los pájaros, ¿no? Y aún a los pájaros el Señor los alimenta. Y a veces nosotros estamos así, afanados, preocupados por los placeres de la vida, por las riquezas. A veces ni siquiera es que nos falte algo, sino que queremos más y más y más y más y más y más. Y no me malentiendas, no quiere decir que hay que ser conformistas y que entonces no pido una promoción en mi trabajo, entonces ya no voy a trabajar más. No. Pero sé que me entiendes a lo que me estoy refiriendo, ¿no? Ese afán donde todo lo demás no importa y solo se vuelve como un Dios para ti, eso por lo que estás afanado. Llámese dinero, trabajo, fama, ser el centro, lo que sea. Y eso va a pagar la palabra de Dios en nuestras vidas, ¿no? Así como lo apaga en aquel creyente que a lo mejor acababa de recibir y dice, está padre, y empieza a ir a la iglesia y después, pues, oye, ya no te he visto en la iglesia, pues es que trabajo, ¿no? Está muy difícil ir los domingos y si ya te reúnes en miércoles, por ejemplo, y los miércoles, no, es que eso ya me suena mucho como para ya ir más de una vez a la iglesia a la semana y es como para fanáticos. No. Pero está padre, de pronto sí leo mi Biblia, ¿no? Pero otra vez fueron los afanes, las riquezas, los placeres de esta vida. Y finalmente el cuarto tipo de tierra, dice, más la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Y todos quisiéramos estar ahí, ¿no? Y cuando le predicas el evangelio a un familiar, a un amigo, a un ser querido, sé que todos oramos para que sea un corazón, que sea buena tierra como la que dice aquí este versículo, ¿no? ¿Por qué? Porque dice que
con corazón bueno y recto retienen la palabra oída, o sea, la escucharon, la recibieron, pero no solo la recibieron, sino la retuvieron, dice, y dan fruto con perseverancia. ¿Qué pasó aquí? Otra vez. Simplemente la escucharon, la retuvieron y lo demás ya fue consecuencia. El fruto vino por sí solo, no tuvieron que hacer algo más, simplemente el fruto vino como una consecuencia, digámoslo así, natural. Ahora, un poco como la invitación es, si tú ya has creído en el Señor Jesús, de alguna manera podríamos hacer como un autoanálisis y decir en qué tipo de tierra estoy, ¿no? Estoy siendo como los del camino, donde pues como que cae, pero cualquier distracción, cualquier cosa es más importante, ¿no? O sea, cualquier cosita y ya me distraje y me voy en la mente a otros lados y bye, ¿no? O la de los pedregales, que dices, pues no tuvo raíces, ¿no? O sea, sí cayó, sí creció y lo que leí la semana pasada, que me habló el Señor, pero apenas viene la prueba y ¡pum!, otra vez, ¿no? O los espinos que acabamos de decir, ¿no? Te está ganando más los afanes de esta vida, te están jalando más los placeres y las riquezas que las bendiciones que te ofrece el Señor. La buena noticia es que no, si te ubicas en este autoexamen y dices estoy en alguno de esos 3 tipos de tierra, la buena noticia es que podemos orar al Señor para que transforme nuestro corazón y podamos ser como esta buena tierra, para que su palabra caiga en un corazón bueno y recto, retengamos la palabra oída y demos fruto con perseverancia, ¿no? A 100 por 1. Sigamos leyendo. Dice versículo 16: nadie que enciende una luz cubre con una vasija ni la pone por debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz. Porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido, ni de salir a la luz. Ahora, los que hemos recibido la palabra, ¿qué toca hacer con ella? ¿No? Y aquí nos da pues como una ilustración, decir, tienes una luz, ¿para qué compras normalmente un foco, una lámpara? Dices, ay, quiero una lámpara bonita para mi sala. Ya la compraste y luego la pones abajo de una caja, ¿no? Y la tapas. Pues, es como ilógico, ¿no? Y dice ahí el Señor Jesús, nadie enciende una luz para cubrirla con una vasija ni para ponerla debajo de la mesa, sino más bien la pones en un candelero para que los que entran puedan ver esa luz, ¿no? ¿Qué nos toca hacer con la palabra de Dios? Los que hemos recibido la palabra, anunciar la palabra, no esconderla, no decir, bueno, pues luego, no, pues ya que venga alguien y le predique, al fin el Señor no depende de mí, ¿no? Sí, es verdad, pero estamos llamados a no esconder esa luz debajo de la mesa, ni en nuestra casa, sino estar predicando el Evangelio constantemente. Ya vimos que la palabra tiene poder. Nosotros no vamos a convencer, es el Espíritu el que convence de pecado, de juicio y de justicia. Pero ¿cuál es nuestra tarea? Poner la luz encima de la mesa, llevar esa luz que ya nos ha sido dada a nosotros, poderla pasar a los demás, enseñarla y darla a los demás para que sus vidas puedan ser alumbradas como lo han sido las nuestras. Por eso dice el 17, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Acuérdate que no está hablando aquí como de pecados ocultos, porque viene hablando de la palabra de Dios. Simplemente es eso, ¿no? Al final no la vas a poder retener, y si realmente has creído en el Señor Jesús, va a ser algo natural, a pesar de que hay gente a la que Dios le ha dado un talento, un don especial para predicar el Evangelio, un don de evangelismo, pero si has creído, te va a carcomer esas ganas de,
y aunque a lo mejor seas penoso y reservado, vas a decir, va a estar este anhelo o este fuego en tu corazón por decir, quiero predicar el Evangelio. Necesita conocer el Evangelio, necesita salvación. Y esa es tu tarea, esa es mi tarea, llevar esa luz a los que no la tienen todavía. Dice el versículo 18, mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aun lo que piensa tener, se le quitará. Otra vez, recuerda que estamos hablando de la palabra de Dios, ¿no? Venimos hablando de este tema. Y primero nos da esta, pues es una advertencia, ¿no? El Señor dice, mira pues cómo estás escuchando. ¿Con qué actitud estamos escuchando la palabra de Dios? Lo decíamos hace un ratito. ¿Cómo estamos escuchando? ¿Con qué corazón estamos escuchando? Otra vez, ya me lo sé, ya lo he escuchado, lo escucho porque pues es lo que toca, ¿no? Estoy practicando más bien como disciplinas cristianas, o en realidad estoy buscando ser bendecido con el consejo de Dios, estoy buscando tener una relación con el Señor Jesús que sé que solo puede ser a través de su palabra. Dice, porque a todo el que tiene se le dará. Tienes la palabra en ti, la estás buscando, se te va a dar más. Y mientras más buscas, más se te va a dar. Y mientras más tienes, más se te va a dar. Dice, y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener, se le quitará. ¿Por qué? Porque a lo mejor eres o estás en el escenario contrario, ¿no? Que dices, pues no he leído mi Biblia desde hace como 5 meses, pero pues no pasa nada, sí, de pronto sí me conecto los miércoles y a veces yendo a mi trabajo escucho una que otra prédica, entre paréntesis, lo cual no está mal, pero otra vez, ¿no? Tú piensas, a lo mejor estás pensando que tienes, pero no tienes, y dice aquí, aún el que piensa tener se le quitará. ¿Por qué? Y no es que el Señor diga, como no me has buscado, entonces lo poco que tenías dámelo, regrésamelo. No, sino es como proporcionalmente buscas más, tienes más y el Señor te da más en consejo. Estamos hablando de la palabra, pero cuando no tienes, piensas que tienes pero no tienes, más bien vas olvidando y lo poco que tienes lo vas perdiendo, ¿no? Y a veces a lo mejor te ha pasado en alguna etapa en tu vida que dices, ay, yo antes me sabía tal versículo y me lo sabía de memoria y constantemente hasta lo citaba y se los compartía a gente en el trabajo o vecinos y, o sea, he estado tan apartado, tan alejado, ya no he abierto mi Biblia que ya ni me acuerdo cómo iba el versículo y a eso se refiere, ¿no? A que aún a ese se le va a quitar, vas perdiendo eso. Dice finalmente el 19, entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud, y se le avisó diciendo, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él entonces respondiendo les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Y de pronto dices, ¡ay, qué grosero! O sea, lo van a buscar su mamá y sus hermanos y, oye, están aquí la mamá y los hermanos del Señor Jesús, avísale, Señor Jesús, están aquí afuera. Y lo que les responde el Señor Jesús, ¿no? Mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen, ¿no? De pronto podría parecer eso, pero ¿qué está haciendo el Señor Jesús? Está dándole el peso, la importancia y la relevancia ¿a qué? A 2 cosas, a escuchar la palabra de Dios y a hacerla, ¿no? No es que quisiera ser groseros con su familia o que no le importaran, sino quería dejar algo bien claro, bien sentado, ¿no? O sea, decir, necesito que sepan esto. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? ¿A quién voy a considerar mi familia? A los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Porque muchos podemos oírla, pero a lo mejor no la estamos haciendo. ¿Quieres ser familia del Señor? ¿Quieres estar al nivel en relación con el Señor Jesús de lo que era su mamá y sus hermanos? Y aún más, porque aquí dice, no, mi mamá y mis hermanos no son ellos, sino los que oyen mi palabra y la hacen.
lo está poniendo incluso por encima. ¿Quieres estar en ese nivel de relación con el Señor Jesús? Aquí está la clave: escuchar la palabra de Dios y hacerla. No quedarnos en el oír, no ser, como dice la misma palabra, oidores olvidadizos, sino hacedores. Solo así podremos tener una verdadera relación con el Señor Jesús. El que guarda mis mandamientos, ¿no? Dice, el que los hace, ese es el que me ama. Entonces, pues vamos a orar, ¿no? Cierra tus ojos y oremos para que pues, el Señor Jesús transforme nuestros corazones, ¿no? Si estamos teniendo un corazón como el del camino, duro, o nos están ganando los afanes de la vida, si nos hemos apartado, como lo que leíamos, yéndose, ¿no? Si nos hemos ido, apartado del Señor Jesús, si no hemos estado escuchando su palabra o la hemos estado oyendo, pero no haciendo, vamos a rogarle que nos ayude a oír y hacer su palabra. Señor, te damos gracias porque nos dejaste tu palabra escrita, Señor, para que fuera nuestra guía, Señor, para poderte conocer más, para que podamos tener una relación contigo a través de ella. Te rogamos, Señor, en esta mañana que sigas transformando nuestros corazones, Señor. Si hemos estado endurecidos, escuchando simplemente por escuchar, por costumbre, por hábito, Señor. Si nos están ganando los afanes de la vida, los placeres, las riquezas. Si están ahogando, todas esas cosas están ahogando tu palabra, Señor. Si nuestras raíces están tan pequeñas y tan flaquitas, Señor, que viene la prueba, aun cuando sea una prueba pequeña, y nos arrastra con ella, Señor, te pedimos que nos perdones, Señor, pero también que nos ayudes a través de tu Espíritu Santo. Señor, que si tienes que arar la tierra de nuestro corazón, hazlo, Señor. A veces incluso es doloroso, Señor, pero si tú lo ves que es necesario, te pedimos que lo hagas, Señor, en nuestros corazones. Anhelamos que sea buena tierra, Señor, para que escuchemos y retengamos tu palabra y podamos dar fruto a 100% en nuestras vidas. Y que habiendo dado ese fruto, Señor, podamos llevar la luz de tu palabra a todos aquellos que aún viven en oscuridad, Señor, que aún están muertos en sus delitos y pecados como lo estuvimos un día nosotros, Señor. Ayúdanos y fortalécenos a hacer todo esto. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.